Quiero empezar con este meme que me pareció muy gracioso y muy certero. Y ojalá que los amigos de la luz del mundo no se enojen por la imagen del perrito, porque ellos son los primeros, ¿no? En que a nosotros, los ex LLDM, los apóstatas, nos llaman perros. Que para mí no es ningún insulto, porque creo que los perritos son muy bonitos. Pero bueno, esperemos que no se ofendan. Pero el punto de este meme, y es el punto que quiero tocar, algunos argumentos que la luz del mundo da. Pero en ese meme vemos que, por ejemplo, si las noticias, los medios de comunicación hablan, por ejemplo, ¿no?, de la Iglesia Católica, y en este caso en particular el de Marcial Maciel, ¿no?, en la que los medios de comunicación hubieron noticias, todo eso. ¿Y qué dice la luz del mundo? Dice: oh, sí, seguramente eso es cierto, porque esos curas son unos pederastas, son unos falsos. Esto dice la luz del mundo. Bueno, si hay otra noticia, por ejemplo esta de Warren Jeff, de una rama de los mormones, el cual también incurrió en delitos sexuales, y él también se declaró culpable, al igual que Nazón, este señor Warren Jeff, que ya hablé en un video de él cuando hablé de los psicópatas. Y también la luz del mundo ve esta noticia en los medios de comunicación. ¿Y qué dice la luz del mundo? Ah, sí, claro, eso también debe ser verdad. Son iglesias falsas y son falsos profetas. Sí, aquí la luz del mundo no dice nada, no va a mencionar nada de que, oh, ataques mediáticos. No, 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 no. Ah, pero ¿qué pasa si los medios de comunicación hablan de su líder en turno, Nazón Joaquín? ¿No? Ah, ahí ya no les va a gustar, van a decir: ah, malditos mentirosos, esos son chismes y calumnias, es persecución religiosa, nos odian, Dios los castigará, llamen a los bomberos, por favor. Ese es el punto. Creo que este meme refleja claramente este punto. Voy a mostrar ahorita uno de los argumentos de luz del mundo. Este es uno de los argumentos de la luz del mundo. Menciona esta señora defensora de la elección. Dice: ¿a cuál de estas congregaciones? Eso es porque yo le dejaba una pregunta, porque ella decía precisamente, ¿no?, que la luz del mundo es iglesia de Dios porque no la han podido destruir. Y yo le dejaba un comentario, le decía: bueno, si ese es el argumento, entonces Testigos de Jehová, mormones y muchas otras iglesias, pues también son de Dios, porque pues siguen, ¿no? No las han podido destruir. Aunque Luz del Mundo diga que son sectas, los mormones y Testigos de Jehová, pero ellos siguen, y aunque son más grandes que Luz del Mundo. Entonces esta persona me respondía: ¿a cuál de esas congregaciones han perseguido como a la Luz del Mundo? Las televisoras y todos los medios digitales han salido como una jauría de perros, mediáticamente hablando, contra la Luz del Mundo. Dice: ni siquiera a la ramera católica, y hay miles de víctimas verdaderas con rostros y con nombres. Bueno, le recuerdo a esta señora que las 5 Jane Does sí quisieron confrontar a Nazón, sí dieron su cara en aquel día, cuando fue el día de la condena, y fue Nazón el que no quiso ir a juicio. Así que no vuelva a decir este argumento, señora, porque aquí en la luz del mundo sí las 5 Jane Does quisieron confrontar a Nazón. Fue Nazón, pues el cobarde, no sé de qué manera llamarle, porque no quiso confrontar, aún teniendo a los mejores abogados. Pero bueno, ese no es el punto ahorita, sino decirle a esta señora que no solamente a la luz del mundo los han atacado, y pongo entre comillas, digo entre comillas la palabra atacar, no solamente a la luz del mundo, sino a otras iglesias. Yo le ponía el ejemplo de los Testigos de Jehová. Yo se lo ponía como un simple ejemplo, porque sabemos que, pues sí, a la organización Testigos de Jehová también les han hecho un, digamos otra vez entre comillas, ataque mediático. Y yo creo que hasta más fuerte que a la luz del mundo. A los Testigos de Jehová les han incluso prohibido en ciertos países como Rusia. Y bueno, no sé si leer aquí todo, pero yo buscaba información, ¿no? Y a ver, rápidamente aquí voy a leer. Sobre los testigos, dice: sí, los Testigos de Jehová han enfrentado importantes ataques y críticas mediáticas, no solo por críticas internas sobre sus doctrinas y prácticas,
pues como ya sabemos, ¿no? Que también hay abusos infantiles, sí, también igual que en La Luz del Mundo. O dice, sino también por cobertura de investigaciones judiciales, documentales y testimonios de víctimas que revelan supuestos abusos, encubrimientos y un ambiente coercitivo, generando un debate público sobre la organización. Exactamente lo mismo que en La Luz del Mundo. También han hecho documentales, también hay víctimas dando testimonios y han habido investigaciones judiciales. Entonces, tomando el argumento de La Luz del Mundo, pues también los testigos de Jehová, entonces, son iglesia de Dios que no la han podido destruir, aún con todo ese ataque mediático, con todos esos perros, jauría de perros, como dice esta señora. Entonces, vamos a pensar que los testigos de Jehová también son una iglesia de Dios. Y bueno, aquí yo buscaba información, ¿no? sobre esta organización de los testigos de Jehová. Dice aquí, sí, los testigos de Jehová han recibido una considerable cantidad de atención y crítica mediática debido a varias controversias, igual que La Luz del Mundo. Entonces, que la luz, bueno, ahorita voy a pasar al punto, ¿no? De que se hacen las víctimas. Voy a terminar ahorita con mi punto de que otras organizaciones también han recibido este tipo de, entre comillas, linchamiento. Aquí encontré, bueno, esto lo voy a decir después. Primero termino con el otro ejemplo de la Iglesia Católica. También hubo un impacto mediático sobre el caso de Marcial Maciel, que incluso el Papa lo consideró como un enfermo y un depredador. Aquí, por lo menos la Iglesia Católica no lo encubrió, no dijo, oh, Marcial es inocente, nos persiguen, ay, Dios mío, llamen a los bomberos, persecución a la Iglesia Católica. No, ellos no dijeron eso, ellos reconocieron, dijeron, bueno, si Marcial Maciel incurrió en esos crímenes, pues que pague. Y así fue, hasta el mismo Papa lo calificó de depredador. Ahí no lo encubrieron. Y también hubieron documentales. ¿Qué va a decir La Luz del Mundo? Bueno, más bien, ¿qué diría la Iglesia Católica? Igual que La Luz del Mundo. Ay, nos persiguen, linchamiento, persecución. Pues no. Y bueno, solo quería poner esos dos ejemplos. Bueno, también hay otro ejemplo, aunque con esa otra religión, no, esta otra dinastía apostólica, la Iglesia de Cristo en Filipinas, aunque con estos apóstoles, que también se dicen ser apóstoles, lo mismo, una dinastía, primero empezó el padre, luego el hijo, ahorita está el nieto, a ellos no les han encontrado todavía crímenes. Yo no sé si los hay o no los hay, no lo dudo, pero aún no han encontrado crímenes graves como los de Nazón. Cuando eso pase, habrá una gran atención mediática, pero aún así, aquí les puedo mostrar que también hay críticas a la secta de los Manalo. También el sistema, aquí dice, el sistema de sucesión instaurado en la cúpula de la Iglesia de Cristo junto al control que se ejerce sobre sus seguidores han centrado las críticas. Así que también van a decir ellos, oh, nos persiguen. Y repito, aquí todavía no encuentran crímenes graves. Si eso llegara a pasar, va a pasar lo mismo que con La Luz del Mundo. Bueno, entonces aquí ya le muestro a este tipo de defensores y les digo, salgan de su burbujita. Ellos creen que todo gira en torno de La Luz del Mundo. Ellos creen que solo Luz del Mundo, que todo el mundo gira en torno de ellos. No, también hay otras organizaciones que también han tenido este impacto mediático o esta atención mediática. Y bueno, el punto al que, para ya terminar, de cómo se hacen las víctimas, los de La Luz del Mundo, y aquí tenemos, ¿verdad? Sara Pozos, la gran y brillante vocera Sara Pozos, que pues bueno, ya está diciendo que son puras mentiras disfrazadas de noticias, que tienen eco en el odio encarnado en los medios de comunicación contra nuestra fe. No, Sara Pozos, no es contra tu fe, es contra los crímenes de tus líderes, como Nazón y Eva, en su tiempo también Samuel, aunque él pudo librar la justicia. O Armando Maya, este otro ministro, Armando Maya, también diciendo que es persecución. Dice, los intentos por detener el avance. ¿Cuál avance? ¿Cuál? Si desde el 97 dicen que son 5 millones y siguen diciendo actualmente que son 5 millones.
hasta ridículo se ven, que crece y crece. ¿Cuál crece si con sus propias cifras les podemos probar y demostrar, según ustedes, que no han crecido un carajo en 27 años? Porque siguen diciendo 5 millones, pero bueno, dice, los intentos por detener el avance de la luz del mundo han resultado fallidos. Lejos de debilitarnos, la persecución... ¿Cuál persecución? Dice, la persecución ha fortalecido nuestra convicción y reafirmado nuestro compromiso. También ya se está tirando al piso, diciendo que es persecución, persecución. Y bueno, el comunicado del día de ayer, 15 de diciembre, en el que pues a la señora Eva García no le dieron la fianza. La jueza determinó que no va a poder tener esa fianza. Qué ridículo es, ¿no? Los acusan de crímenes financieros y ofrecen $5 millones. ¿Es en serio? Pero bueno, en ese comunicado igual. Como dice, se trata de una persecución judicial ejercida contra una mujer. Pues si la persona, sea hombre o mujer, tuviera 90 años y se le pueden demostrar que hizo crímenes, pues sí, así tenga 90 años, tiene que pagar. Por cierto, aquí al final de su carta dice que esto no los debilita, que fortalece su determinación. Dice, continuaremos luchando de manera pacífica y respetuosa hasta que prevalezca la justicia. Vamos a ver si van a ser respetuosos. Es lo menos que hacen los defensores de la elección. Pero bueno. Ahora, esto yo ya lo ponía en mi comunidad. Ya hice una publicación sobre esto. Y yo hacía mención que, ¿por qué sería también que el caso de la luz del mundo, pues sí hay un ruido mediático o un escándalo mediático? ¿Por qué? ¿Y por qué él haría diferente de otras iglesias? Fácil. Porque aquí el que le descubrieron sus crímenes es el dirigente principal. Así como si con los católicos fuera el Papa, que es el dirigente principal, pues claro, se crearía un gran ruido mediático. ¿Cómo es posible que el dirigente principal de los católicos, el Papa, ha incurrido en delitos sexuales? Obvio que causaría un gran impacto. En ese caso, con la luz del mundo, no fue un simple pastor, que sabemos que hay casos, que pastores también han incurrido, ¿no?, en estos delitos, o miembros como Abraham Coronado y demás. Pero aquí es el líder principal, Naasón Joaquín, el apóstol, el director internacional, como ellos lo llaman también. Por eso resulta de mayor impacto, porque no fue como un simple ministro o un simple miembro de banca, no. Es el director internacional, el que se dice ser el apóstol, el ungido, el siervo de Dios, el que le llaman mediador entre Dios y los hombres, o incluso hasta Jesucristo hombre. Él es el que incurrió en esos delitos. Por eso es más mediático esto. ¿Y por qué también resulta que es escandaloso este caso de la luz del mundo? ¿Por qué? Porque también la luz del mundo se ha metido en la política. Por eso también. Ahí tienen a incluso ministros de culto buscando cargos políticos, algo que también es prohibido por la Constitución mexicana. Ya lo he dicho muchas veces, Rogelio Zamora, siendo diácono, también siendo diácono, ministro de culto, fue diputado federal. Eso va en contra de la Constitución mexicana. Lo mismo Silem García, el prófugo. Él también, siendo diácono, tenía el cargo de regidor, y después buscó el cargo de diputado federal. Así que por eso es más mediático el tema de la luz del mundo. Además, por las torpes declaraciones, por ejemplo, de Rogelio Zamora, porque la luz del mundo quiere políticos incondicionales al apóstol, a su líder religioso, a Naasón. Eso ya, como decía yo en mi publicación, que la luz del mundo se mete a la política, y es aberrante que una organización religiosa quiera políticos incondicionales, o sea, políticos que obedezcan ciegamente a un líder religioso, que de entrada eso ya estaría mal. Y peor aún,
a un líder religioso que es un delincuente confeso. Eso tampoco es persecución religiosa. Los de la luz del mundo se tiran al piso y ¡ay! Tenemos derecho a tener cargos políticos. Bueno, sí, sí tienes derecho. Pero un político de la luz del mundo, ¿a quién va a obedecer? ¿O por quién se va a preocupar? Y va a ejercer su función, pero cuidando los beneficios ¿de quién? ¿Del pueblo en general o de su líder nazón? Aquí vemos a Rogelio Zamora. No pondré nuevamente los audios porque no sé si fue el mismo Rogelio o alguien de ese canal de La Luz del Mundo, Vallejo, me reportó mis videos por poner los audios de Rogelio Zamora. Pero esto es lo que dijo Rogelio Zamora: que hoy ven profesionistas y políticos incondicionales al apóstol Nazón, que Samuel Joaquín les pedía a los ministros que fueran incondicionales a él, que se entregaran completamente a él. Pero hoy esa misma entrega la vemos en los profesionistas y políticos, que lo que Nazón les diga, lo que él les ordene, a donde él los mande, lo hagan con una disposición total. Así dijo Rogelio Zamora. Dice también que al varón de Dios le interesa mucho que vayamos a Centroamérica. Le interesa que El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia participen con él. Hay lugares donde podemos aspirar a posiciones administrativas de alto nivel. Y sí, ya en El Salvador ya tienen a varios diputados de la luz del mundo. También dijo Rogelio Zamora, esto lo dijo en una dominical, en un culto religioso. Dijo, debemos cuidar los intereses del apóstol, poniendo su nombre siempre en alto. Tú, y él se estaba refiriendo a los políticos, tú, político, nada más tienes que servir a uno solo, a Nazón. Lo que él decida y lo que él quiera, y cuando él quiera, hace el cumplimiento de esa misión. O sea, lo que Nazón pida a los políticos. Debemos obedecer y defender lo que él nos indique. Y si lo que él indica va en contra de tus intereses personales, debes obedecerlo a él. Tu futuro es un apóstol de Dios. Entonces, ¿se imaginan ustedes tener a diputados, senadores como Manuel Reyes Carmona, diciendo que su líder es inocente y obedeciendo únicamente a Nazón? Ese es el punto que yo creo que queda claro, pero la luz del mundo no lo comprende o no lo quiere entender más bien. No puede un político obedecer ciegamente a un líder religioso. Por eso es más mediático el tema de la luz del mundo. Bueno, y seguiré repitiendo las palabras de Rigoberto Mata, el obispo de la luz del mundo, Rigoberto Mata, que él, hablando del apóstol Pablo, dijo, ¿y por qué se iba a declarar culpable? Si era inocente, claro. El apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad, y si se declaró inocente es porque era inocente. Y Nazón, si es un verdadero apóstol de Dios como Pablo, ¿por qué se declaró culpable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero bueno, eso era todo. Ojalá no sabe. Creo que quedó padre este meme, ¿no? Representa muy bien lo que la luz del mundo... El argumento de la luz del mundo. Pueden hablar de todas las religiones y no pasa nada. Al contrario, aplauden. Pero no hablen de Nazón, porque ahí sí despotrican y maldicen. Y bueno, ustedes ya saben cómo reacciona la mayoría. Pero bueno, un gran saludo. Ya iba a parar este video, pero encontré una información muy interesante y muy buena para poder determinar, y que los que están dentro de una secta, no solo Luz del Mundo, sino los que están en cualquier otra secta, puedan determinar si tal vez es que están en una secta. Tal vez, como dice aquí, podrías estar en una secta sin darte cuenta. Sí, claro que sí, seguro que sí. Y voy a leer esa información que encontré. Y bueno, que tiene que ver con esto que estoy hablando. Dice, no existe un número exacto o una lista definitiva de cuántas sectas o grupos religiosos afirman ser la única iglesia verdadera debido específicamente a los ataques mediáticos. Sin embargo, la afirmación de ser la única iglesia verdadera
es un reclamo común entre varios grupos y algunos de ellos pueden interpretar la atención o las críticas de los medios como una forma de persecución que valida su creencia. Así que, amigo de la luz del mundo, no solo tú te sientas especial y diferente de que, somos la iglesia verdadera y por eso el ataque mediático. No, muchos grupos, muchas sectas que afirman esto que ustedes afirman también. Así lo interpretan de esa manera, que los ataques mediáticos es porque son la iglesia verdadera. Dice también, aspectos claves, dice, reclamo de exclusividad. Muchas iglesias, denominaciones y sectas, tanto históricas como modernas, afirman ser la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo o la restauración de la iglesia primitiva basándose en su interpretación de la doctrina y las escrituras. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? Dice, grupos conocidos. Dice, grupos conocidos. Entre los grupos que históricamente han hecho esta afirmación se encuentran la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental y grupos más modernos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos, los mormones y los Testigos de Jehová. Eso reafirma lo que yo dije, que si fuera como Luz del Mundo dice, pues también los Testigos de Jehová, entonces ellos también serían la iglesia verdadera, y los mormones también. Dice, percepción de persecución. La Biblia enseña que la persecución es una realidad esperada para los seguidores de Cristo, por lo que algunos grupos pueden usar las críticas, la hostilidad o los ataques mediáticos, también ponen ataques entre comillas, porque no serían ataques, los ataques mediáticos como una señal de que están en el camino correcto. Esta percepción puede fortalecer la cohesión interna y reafirmar su identidad como un grupo elegido o perseguido. Esto le calza perfectamente a la luz del mundo. Dice, variedad de respuestas. No todos los grupos reaccionan de la misma manera a la cobertura mediática. Algunos pueden verla como una oportunidad para evangelizar, mientras que otros pueden usarla para fomentar una mentalidad de nosotros contra el mundo entre sus miembros. Ok. ¿Qué más? Dice, en resumen, la combinación de afirmar ser la única iglesia verdadera y percibir los ataques mediáticos como una validación de su fe es una dinámica que ocurre en múltiples grupos, pero no hay un registro centralizado que cuantifique cuántos hay. Sí, no hay un número exacto de cuántas sectas o grupos religiosos usan esto, pero sí, hay muchos. Pero aquí el punto es que se demuestra que para nada es un argumento válido de la luz del mundo. Al contrario, creo que más bien lo que la luz del mundo argumenta nos ayuda a determinar que son una secta. A ver, ¿qué más? Hay algo más aquí, creo. Algunas sectas o grupos religiosos usan los ataques mediáticos como una forma de validar su afirmación de ser la iglesia verdadera, interpretando la crítica o la persuasión como una señal de autenticidad o cumplimiento de profecías bíblicas. Sí, más o menos lo anterior que ya leí. Esta estrategia busca reforzar la lealtad interna y justificar su exclusividad. Sí, pues este argumento les cae como anillo al dedo a los líderes sectarios para seguir manteniendo engañada a la feligresía. Dice, los mecanismos que utilizan estos grupos incluyen, esto está interesante, dice, creencia en la persecución justificada. Al percibir hostilidad externa, mediática, social, legal, etc., el grupo lo interpreta como prueba de que están siguiendo el camino correcto, ya que, según su teología, la verdadera iglesia siempre será perseguida por el mundo. Fortalecimiento de la cohesión grupal. Cohesión quiere decir que estar apegado al grupo. En sí, cohesión quiere decir acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí. En este contexto obviamente estábamos hablando de un grupo, de una secta, ¿no?
Bueno, dice, fortalecimiento de la cohesión grupal. Los ataques externos, reales o percibidos, fomentan un sentido de nosotros contra el mundo. Esto une más a los miembros entre sí y con el líder, creando una identidad colectiva fuerte frente a la adversidad. Dice, aislamiento de la información externa. Esto es muy bueno. Dice, al desacreditar a los medios de comunicación como hostiles o mentirosos, el grupo anima a sus miembros a desconfiar de cualquier fuente de información que no provenga de la propia organización. Esto ayuda a mantener a los adeptos dentro de una burbuja informativa y a controlar la narrativa. Esto pareciera que están hablando de la luz del mundo. Esto le calza, le queda perfecto a la luz del mundo. Dice, reclamo de exclusividad. La narrativa de la persecución apoya la afirmación de ser los únicos poseedores de la verdad, la única iglesia verdadera, lo que puede atraer a personas que buscan un sentido de propósito claro y exclusivo. Bueno, sí. ¿Qué más? Control y manipulación. Líderes manipuladores pueden instrumentalizar el miedo a la persecución para ejercer un mayor control sobre la vida, las acciones y los recursos de los miembros, justificando demandas extremas en nombre de la protección de la fe. Pues sí, es lo que ahorita los pastores obispos están haciendo. Quieren tener a la feligresía más consagrada, con más oraciones, más consagraciones y trabajando en el Señor. Dice, bueno, en resumen, la persecución mediática se convierte en una herramienta retórica poderosa para estos grupos sectarios, transformando la crítica en una marca de legitimidad y fomentando una mentalidad de asedio que refuerza la lealtad y la identidad del grupo. ¡Wow! Bueno, para todos esos defensores de la elección que están dando estos argumentos, pues esos argumentos para mí solo se les rebotan para darnos a entender y que están en una secta. Están usando todo el discurso, toda la retórica que usan grupos sectarios. Eso no los convierte en la verdadera iglesia de Dios. Si así fuera, entonces todos esos grupos de los que está hablando esta información, no solo Testigos de Jehová, mormones o algunas otras iglesias, sino muchos grupos usan esta retórica. Entonces, a ver, adepto de la luz del mundo, decide, o todos aquellos grupos también son iglesia de Dios, o la luz del mundo simplemente está usando la misma retórica y discurso de grupos sectarios y por lo tanto son una secta.